al evento del día de la fecha sobre derecho del consumidor y consumidores hipervulnerables. Este evento, primeros eventos del Instituto de Derecho del Consumidor, del Colegio de Abogados, del Departamento Judicial de Junín, y como es instituto, contamos con destacados expositores. En sí, en el día de la fecha, estaré exponiendo la doctora Natalia Eva Torres Santomé y a su vez el doctor Sebastián Baroselli. Ahora, en primer estaré exponiendo la doctora Celeste Picone sobre aspectos prácticos sobre consumidores hipervulnerables en información al consumidor o OMIC. Ella es abogada y escribana por la Universidad Nacional de La Plata como directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, en la localidad de Chacabuco, y es directora del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados del Departamento. Ahora damos comienzo y damos lugar a que la doctora Celeste Picone pueda comenzar con su... Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la participación en esta que es dentro del instituto, creado allá por el año 2022, y agradecer también la participación de la doctora Natalia Sergio Baroselli en la exposición, que realzan, digamos, esta jornada, y en mi caso lo que voy a tratar de exponer de los consumidores hipervulnerables, atento a mi rol desde el año 2018 como directora de la de Chacabuco. Para introducirnos en el tema, hacer una referencia al marco legal, la definición de consumidor que surge de la resolución 139 de la Secretaría de Comercio Interior del año 2020, en el cual establece hipervulnerable a aquellos consumidores que por cuestión de edad, de género, de condición económica, social o étnica, física o mental, ven limitado el ejercicio de sus derechos como consumidores. Esta resolución nos trae la definición general de consumidores hipervulnerables, tiene su adhesión en la normativa, la resolución 36 del año 2021, y en la Ley de Defensa del Consumidor se puede ver un atisbo de lo que es hipervulnerable en el artículo 60, el cual hace referencia a la educación de los consumidores y establece que se debe tener consumidores que estén en una situación desventajosa, es decir, que no puedan ejercer libremente esos derechos que están tanto en la normativa específica de la Ley de Defensa del Consumidor como también en la Constitución Nacional en el artículo 42. También hay mucha jurisprudencia que de alguna manera hace referencia y hace lugar a este nuevo concepto de consumidor hipervulnerable, caso de Bloise con Macro, en el cual el deber de información tuvo una resolución vulnerable debido a su condición de avanzada edad. También se puede mencionar el caso Fernández contra Isis en COSUD. Se vio violentado su derecho a la seguridad dentro de un local de supermercados por el problema de la accesibilidad capacitada y tener limitada su función motriz. Hay diversos casos de jurisprudencia que se toma esa definición. Dentro de la OMIC se puede estadísticamente evidenciar que en el año 2022 un 30% recibimos corresponden a esa categoría de consumidores hipervulnerables. En su mayoría son personas, también personas con algún tipo de discapacidad física o mental, en los cuales nosotros tenemos en base
a esta preponderancia o a esta situación desigual, tenemos un trato preferencial, prioritario. El reclamo lo recibimos de manera expeditiva, tratamos de resolverlo, usamos todos los medios tecnológicos de manera online para poder resolverlo con preferencia respecto de los demás reclamos y de manera más rápida, para que la persona pueda estar con los demás consumidores. Sabemos que la relación de consumo de por sí es una relación desigual, entonces de la OMIC siempre tratamos de preferencia o esta prioridad y acentuarla aún más en lo que es el consumidor hipervulnerable para lograr su protección integral, ejerzan de una manera libre. En los casos de personas con esta condición de hipervulnerabilidad, en algunos casos tomarle los reclamos de manera telefónica sin que tengan que acercarse a la oficina, en algunas cuestiones incluso de móvil para poder tomar una manifestación y acercar un poco el derecho y permitirles ejercer ese derecho que tienen como con equitativa y con igualdad respecto de los demás consumidores, en situaciones también de personas que por ahí tienen problemas de sordera. Hemos adaptado el lenguaje, hemos tratado de por todos los medios facilitarle el ejercicio de esos derechos de información al consumidor. Se tiene en cuenta lo que es la articulación con algunos organismos en cuestiones referidas más. Hay muchos adultos mayores que llegan con reclamos hacia PAMI o hacia alguna obra social en el cual se ven vulnerados esos derechos, de manera articulada y de manera con mucha celeridad tratar de poder resolverle estas cuestiones, y también utilizamos lo que son específicos que tenemos para la resolución de los conflictos en general, como son los medios telemáticos. Usamos las audiencias por Zoom, que nos permiten de alguna manera tener una inmediatez y una ida y vuelta con las empresas para poder del problema más rápido. Tenemos también las notificaciones electrónicas que aceleran esos tiempos de resolución de conflictos. También lo que nosotros hacemos habitualmente es reclamos en los cuales podemos resolverlos sin la formación de expediente, resolverlo de manera directa para que el consumidor hipervulnerable tenga una respuesta ágil y eficaz, mucho en lo que es líneas telefónicas, de por ahí adultos mayores que tienen problemas de corte de servicio por algún problema técnico. Desde la oficina tratamos de resolver este problema a la brevedad utilizando estos medios antes mencionados. Esto de lo demás trabajo dentro de la oficina, también hacemos como consumidores hipervulnerables, recibimos damos respuesta en lo que son tarifas sociales, en el cual hay un requisito en el cual las personas discapacitadas o que tienen cierta vulnerabilidad también tienen determinados beneficios, también los electrodependientes. Entonces nosotros de la oficina tratamos de alguna manera brindarle esa respuesta, porque siempre lo que pasa con el consumidor hipervulnerable, y más que nada acentuando en lo que son personas mayores, que son la mayor, es que van boyando de una oficina a otra, de un lugar a otro, sin obtener la respuesta que buscan, y por ahí nuestra oficina, nuestra crítica positiva, pero que tratamos de alguna manera de superarlo, es la falta de consumidor que todavía se nota en algunos sectores, más que nada de la población, y a través de de ese jubilado o personas mayores que tienen algún problema, vamos obteniendo una mayor cantidad de reclamos porque ven la respuesta a un problema que por ahí los aquejaba durante mucho tiempo. Pasa también con el tema de las facturas de los servicios, que tenemos muchos reclamos. Empresas están a estar posibilitadas de mandar facturas de manera online,
esta población de adultos mayores más que nada, poder recibir la factura en papel como ocurría antiguamente y poder controlar tanto el gasto como las bonificaciones, los vencimientos y demás. Desde la oficina también hacemos ese trabajo de hacer el trámite para que ellos puedan volver a tener la soporte papel a través de un pedido formal a la empresa. De ese modo, digamos, tratamos de igualar a los derechos referidos. Y en lo que respecta a la resolución de conflictos en general que se dan, que muchas veces son vulnerables, nosotros tenemos una efectividad, una eficacia de la oficina superior al 80%, y en el año 2020 alrededor de 500 reclamos formales, o sea, con formación de expediente administrativo. El resto de los expedientes que no logramos esa resolución dentro de la Oficina de Defensa del Consumidor, articulamos con el juzgado de faltas, que es la que resuelve en instancia administrativa este reclamo, y en un 70 o 80% de esos reclamos que pasan de falta también se resuelven a favor de los consumidores, que en un porcentaje son de esos consumidores que hablamos y con lo cual la igualdad real y material se logra medios y las herramientas que nosotros tenemos desde la oficina y del área administrativa para poder resolver esos conflictos vulnerables. La verdad que desde el año 2018 que estoy a la actualidad, se ha visto incrementado muy alto la cantidad de reclamos en general que nosotros recibimos, y más aún se acentuó después de la pandemia, en el cual muchos quedamos atados un poco a lo que es la digitalización de las relaciones de consumo, y eso generó más problemas en este sector vulnerable de los consumidores. Con lo cual el rol de la oficina, yo creo que se toma, y a futuro creo que también dentro del grupo de consumidores hipervulnerables, por ahí por la condición económica, creo que vamos bastante, y se ve también de personas que por ahí tienen escasos recursos, tienen problemas financieros con préstamos con bancos, y también hay una creciente actuación en ese tipo de conflictos, que es una resolución con alta efectividad. En conclusión, ya como para finalizar, la idea es, de alguna manera, se hace desde la SOMIT para que la gente pueda concurrir y mostrar el resultado que se da, que estadísticamente, tanto en STAR, pero también en la demás SOMIC, se ve un crecimiento en la cantidad de reclamos, y el trabajo a diario es arduo, fructífero. Creemos que están debidamente respetados y teniendo prioridad esos consumidores que van en aumento dentro de la sociedad argentina. Por mi parte, muchas gracias y gracias por participar. Bueno, excelente exposición, Celeste. La verdad que fue de mucha utilidad conocer los aspectos prácticos, de cómo se acaba, qué es lo que pasa en el día a día, y cómo poder resolver cuestiones que afligen a un montón de consumidores y en el vulnerables. La verdad que está buenísimo conocer un poco más de esa práctica, y no solamente los libros que dice la doctrina y todo esto. La verdad, excelente exposición. Y ahora, la doctora Natalia Eva Torre de Santomé, y ella estará hablando sobre consumidores hipervulnerables y ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Derecho por la UCES, es especialista en Derechos Humanos, Derecho por Claxo, es profesora,
es investigadora, forma parte de proyectos de investigación, por ejemplo, de la UBA, abocados al derecho del consumidor, con múltiples trabajos doctrinarios, y es algo de la magistratura de la provincia de Buenos Aires. Ahora, sin más, le doy paso a la doctora. Hola, ¿cómo están todas y todos? Muchas gracias, Juan Cruz. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias del Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Junín, y muchas gracias al colegio por esta invitación para juntas este ratito. Nosotros ahora lo que vamos a abordar va a ser, bueno, el consumidor, espero, desde una perspectiva de género. Así que voy a aprovechar bastante de lo que contaba Celeste, gracias, y les voy a compartir pantalla, así vamos charlando a medida que avanzamos. ¿Me avisan, por favor, si se puede ver? ¿Se está compartiendo? Se está compartiendo. Muy bien, en presentación. Muy bien. Vamos a continuar lo que venía hablando Celeste y aquellas cosas que ya las tenemos tan incorporadas que a veces en lo cotidiano, porque ya es tan parte de nosotros que no siempre las podemos sistematizar. Pero nosotros partimos básicamente de la que tienen consumidores, consumidoras y proveedores y proveedoras, ¿no? El proveedor o la proveedora va a venir con conocimiento, con medios, con condiciones de contratación, estableciendo el precio, pudiendo agruparse, pudiendo generar el deseo. Consumidores y las consumidoras van a llegar a esta relación con dos cosas: necesidades y deseos. De recordarlo, porque esto implica que ninguno de nosotros o de nosotras puede dejar nunca de ser un consumidor o una consumidora a productos que pueden tener que ver con los deseos, pero que también tienen que ver con las necesidades más básicas. Entonces, que consumir determinado producto no es una elección, y es una elección libre, que se sostenga mucho. Esto que les estoy contando, por supuesto, no es nada nuevo. Nuestra ley de defensa del consumidor es incluso anterior a la reforma del 94, de la incorporamos en un artículo en particular, pero traíamos nuestra ley, que fue la que hace la base. Después la logramos modificar de forma aún más protectoria. La 39 que contaba Celeste, que nos va a decir, sí, bárbaro, todos venimos desde una situación de detención porque vamos a tener algunos que vienen con una debilidad mayor. También lo vamos a tener en el Código Civil y Comercial, y todas las jurídicas, en la medida de lo que hoy vamos a abordar juntos y juntas, podemos resumirlas más o menos atento a esta debilidad estructural. Tenemos siempre que trabajar con la interpretación más favorable, que este negocio jurídico ocurra básicamente con un trato digno hacia el consumidor o la consumidora, y su gestión. Por supuesto, no se entienda que estoy diciendo que se limita a esto. Digo, estos son por ahí los 3 puntos donde activa de géneros nos vamos a detener. Partiendo de esta debilidad estructural, vamos a esta construcción sobre la idea de consumidores hipervulnerables.
es un camino de construcción que viene hace muchísimos años, que parte desde la primera idea del artículo 10 de la ley, no tenemos prerrogativas, pero la verdad que a medida que esto se hilaba más finitos iguales, pero algunos éramos menos iguales que otros, por algunas circunstancias. Hoy, por ejemplo, se daba este ejemplo tan concreto. Recibir la falta no tiene la misma significación para una persona de 20 a una persona de 80. Lo que ha hecho el derecho del consumidor es empezar a mirar, a salirnos de esta idea de la justicia con los ojos vendados y a mirar cuál es el efectivamente yo quiero proteger en estas relaciones jurídicas. Nuestra reforma del 94, traer todos los instrumentos de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22, y además nuestra Constitución, además el 75, inciso 23, que nos va a hablar de colectivos específicos, de adultos mayores, de mujeres embarazadas, adolescentes. Estos colectivos específicos que a medida que podemos ir identificando nuevos, la convención ahora de adultos mayores, la convención de personas con... Todos estos colectivos tienen un instrumento de derechos humanos relacionado. Bueno, porque justamente, digo, cuando salió la Convención Americana de Derechos Humanos, se suponía que no, ¿verdad? Y la realidad es que andando el tiempo se iba viendo que no alcanzaban los instrumentos generales. Entonces fue necesario sacar instrumentos, Convención de los Derechos del Niño, la CEDAW, la CEDAW es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer. Avanzamos hacia los principios de Yogyakarta, que tienen que ver con la diversidad, a la Convención de Adultos Mayores, a la Convención de Personas con Discapacidad, diferentes instrumentos contra el racismo, a identificar que los instrumentos generales no se proyectaban, no se derramaban y eran necesarios instrumentos específicos que los pusieran en el ojo o en el foco de protección jurídica. Si uno mira esos instrumentos específicos, va a ver que repiten los mismos derechos que repiten los generales. Lo que identificar al colectivo. Cada uno va a hablar, a su vez, con algún término específico, de, bueno, encuentra los caminos para que esa debilidad estructural que tiene cada uno de estos colectivos específicos pueda ir superándose. Entonces, llamar principio de efectividad, otro lo va a llamar ajustes razonables, otros medidas de acción positiva, pero en definitiva, siempre el conocimiento de que ese colectivo en particular tiene su debilidad estructural y que es necesario algunas herramientas más que las que tiene el común o las que están pensadas en la sociedad. Fíjense que nosotros decíamos, como consumidores y como consumidoras, tenemos una debilidad estructural. Como colectivos específicos, tenemos otra. Entonces, cuando se nos suman estas dos situaciones de vulnerabilidad social, estamos ante un sujeto hipervulnerable. Alguien, por su situación particular, pertenece a un colectivo específico. Por ejemplo, una persona con discapacidad.
relación de consumo, lo que implica que su posición en la relación de consumo es la posición vulnerable. Cuando entonces abordamos el derecho de consumidores y consumidoras con perspectiva, vamos a tener un marco deontológico de jerarquía constitucional y de jerarquía convencional, un sujeto con una protección especialísima, una protección mayor que podemos pensar en, por ejemplo, el derecho de consumidores en general. Tenemos el 42, pero si además tenemos un sujeto que suma la vulnerabilidad o la debilidad del colectivo, bueno, vamos a estar ante un sujeto que tiene una protección especialísima. En este abordaje de derechos humanos, uno de los colectivos que vamos a tener es todo aquello que tiene que ver con género. Cuando hablamos de géneros y diversidades, ya hemos superado las teorías biologicistas. Yo les traje acá. Después la idea es por ahí poder pasarles el material para que tengan, y yo no les lea ahora las pantallas, que se hace muy aburrido. Biologicistas, género no es sexo. Género es una construcción cultural respecto de cuáles son las características que se asignan a las personas en su función social. En tanto, hablando de derecho, que es por su propia esencia una ciencia social que interviene sobre las conductas sociales, nosotros desde el derecho no podemos asumir determinada característica o determinada conducta o determinada función es natural de los hombres, mujeres o de las niñas. Género es un concepto que es mucho concepto biológico, como nos pasa en muchos aspectos del derecho. El derecho no trabaja biologías. El derecho trabaja, que por supuesto además son dinámicos, y que por ser sociales y culturales, básicamente pueden ser cambiados. Quedáramos con la idea de que algo es natural, no tendríamos mucho que hacer frente a eso. Cuando estamos en una ciencia social y que maneja parámetros culturales, en la medida que vemos que algún parámetro genera algún derecho, lo que se puede hacer es cambiar. Cuando la perspectiva de género empieza a aplicarse a determinados fenómenos, en este caso, bueno, el derecho de los consumidores, ¿cómo lo abordamos cuando trabajamos desde la perspectiva de género? La perspectiva de género es un método. Vamos a decir, bueno, ¿cómo afecta diferente según se trate de hombres o mujeres, o personas no binarias, o personas de las diversas? ¿Está este fenómeno sujeto a estereotipos de género? Los estereotipos de género son conceptos sobre los que se construyen deberes, obligaciones, modelos, de forma tal que cuando alguien no cumple con ese estereotipo, no muteé el celular, esa persona es la que está actuando mal. Esto es una natural. Para poder abordar el fenómeno en particular, en este caso el derecho de las y
consumidores. Tenemos por ahí un método que es bastante sencillo en cuanto a sus pasos. Primero lo que tenemos que hacer es desnaturalizar. Y ahora vamos a hablar qué significa desnaturalizar. Cuando logramos desnaturalizar y asumir que determinados roles o funciones o cuestiones no son naturales, entonces empezamos a identificar cuando cualquiera de estas prácticas vulnera o violenta los derechos de la propia persona. Pudimos desnaturalizar, que nos permitió identificar, y las vemos, cuáles son las prácticas sexistas, cuáles son aquellas prácticas personales. Bueno, entonces hay que intervenir. ¿Y cómo se interviene? Bueno, esta es la llama operacionalizar. Bueno, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, diseñar políticas públicas. Para generar determinada conciencia y que eso se pueda ver representado en fallos, se pueda ver representado en normativa. Así que se pongo ahora que hagamos juntos y juntas para pensar en dónde, cómo podemos, qué es lo que podemos ver del derecho del consumidor cuando la perspectiva de género. Lo primero, habíamos dicho, es desnaturalizar. Miren, les traje solamente 3 fotitos en este caso. Las de Nopusid son del año 2023. La de Todo Mac, no sé bien de qué año es. Miremos, sin tener mucha idea, miremos las de Nopusid. Si ya las vieron, voy a dejar de compartir, así los puedo ver y charlamos un minuto sobre eso. Nopusid, ¿quién se encarga de revisar los piojos? ¿Quién se encarga? Chiques, me imagino, ¿no? Según Nopusid, la mamá. Que la madre. ¿Vieron la manito? Porque había un lugar donde no estaba la señora, pero lo que tenía la manito, miren, No, miren la manito. Sí, una la manito pulsera. En dudas, miren la manito. Una pulsera. ¿De qué género es esa manito? De mujer. Exactamente. Y no solo es mujer, es un poco más. ¿Mujer qué? ¿Es cualquier mujer? ¿Es la maestra? ¿Es la vecina? Mamá. ¿Quién? La mamá. La mamá. Miren, las invito, si alguna se quiere divertir, a buscar en YouTube publicidades de Nopusid. Nopusid trabaja, las publicidades parten de chat de mamis, conversaciones, las mamis en la escuela. No hay un padre que saque piojos en esta mirada, ¿no? Significa que no sea real, que las mamás se encargan. Lo que significa también es que hay un disciplinamiento en las tareas de cuidado. Hagamos un ejercicio general y pensemos, o los invito a que hay mucho para entretenerse, ¿a quién le corresponden, según los discursos sociales que vemos? Pero podemos verlo desde muchos lados. ¿A quién le corresponden las tareas de cuidado? Tareas de cuidado. Las tareas de cuidado es el hogar, la tarea de cuidado es los adultos mayores,
la tarea de cuidado es lo segundo. Este es un rol, un estereotipo de género, que en el ámbito más primario se logra observar fácilmente a través de la publicidad. También se representa en otras áreas, ¿no? Porque lo vamos a ver, por ejemplo, el producto que está orientado, por ejemplo, a que el cuerpo femenino sea hegemónico, sea, bueno, nos están vendiendo un laxante o nos están vendiendo solamente lo que es la publicidad. Tenemos afectaciones concretas, tenemos afectaciones sobre la salud, y esto parte desde relaciones de consumo. Por supuesto, que las vamos a ver en otro montón de aspectos, ¿no? Las relaciones de consumo vamos a encontrar que desde el principio de la publicidad, pasando por otras, yo hoy tengo un ratito nomás y no traje un montón de fotos, pero por ejemplo, ¿alguna ha vivido la situación de, o alguno, juventud, de decir, boliche, entrada gratis, la noche, entrada gratis a la pollera más corta, o la noche de las remeras mojadas, o la noche del corte de pollera, tipo champán gratis para las rubias? Ese tipo de prácticas son que toman el género como el punto de conexión, la relación basada en la situación que tiene que ver con el género. Las podemos encontrar en otros aspectos, por ejemplo, cuando en el diario, para adquirir un producto o un servicio, nos piden datos filiatorios con anclaje en género, ¿no? Nombre del marido, nombre de la esposa. O lo podemos encontrando, esto es algo que aparece con bastante habitualidad, cuando alguien que se ha acogido a la ley sigue recibiendo facturas o correos con su nombre anterior. Cuando empezó todos los aspectos que hacen a la relación de consumo, nos empiezan a aparecer prácticas que, basadas en estereotipos, o basadas en prejuicios, o basadas en preconceptos, en realidad son prácticas sexistas, y como tal no corresponden. Y como tal son pasibles. Nada. Miren, por ejemplo, esperen que vuelvo a compartir. ¿Lo están viendo ahí? ¿Se ve bien? En esta pantallita, fíjense a quién les tocan las tareas pesadas. Y los invito a que entren a Google, la imagen, y pongan publicidad de cortadora de pasto. Publicidad de amoladora. Y miren qué imágenes aparecen. Y después hagan publicidad de crema anti-age, publicidad de shampoo. Es absoluto, aparece. Esos son roles. Las mujeres se dedican a la belleza, los hombres son los rudos. Las mujeres son frágiles o más emocionales, los hombres son... Digo, esto no es que está mal. Muchas veces uno coincide su decisión con el rol de género. Bárbaro, a vos te fue bárbaro. El problema es cuando vos no coincidís con ese rol de género. Una vez que empezamos a ver que nada de esto es
natural a identificar la práctica sexista. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, las tareas del hogar están relacionadas en forma área con mujeres. Esta de Mr. Músculo es una maravilla, por eso se las traje, porque acá es una mamá y una nena. Digo, ya preparé, ¿no? Que además viene un señor musculoso a resolver, porque Mr. Músculo viene en una suerte de superhéroe. No sé si ustedes recuerdan, había una publicidad que era una genialidad, que la nena le decía a la mamá, toda emocionada, hoy es el día. Y uno decía, no te puedo creer que además, con la perversión, además de esta formación, desde la infancia, que, fíjense, por ejemplo, la publicidad de Huggies, las nenas son princesas, los campeones. Esto lo vamos a ver, esperen, así los veo. Los vamos a ver colores, el rosa y el celeste, ¿no? Hubo, ahí llegó Seba. Hubo hace toda una campaña de Carrefour para el Día del Niño, que la campaña era con C de, entonces, campeón, y con C de coqueta. Las nenas eran coquetas, los varones eran campeones, no me acuerdo cuál era la segunda, constructores. Acá hay un mensaje estereotipado, que ya les digo, no solo se mantiene una situación de, bueno, lo podemos ver, y en el mejor de los casos advertir, que no siempre pasa, sino directas después en la vida de cada una de las personas, ¿no? Por ejemplo, situaciones de las que tenemos, que vayas a una audiencia o pretendas una conciliación por un producto que se presupone masculino y te diga, no, decile a tu marido que venga. No, decile a tu marido que venga. ¿O qué hacía vos? Bueno, y cortaba el pasto, ¿qué hacía? Digo, esto tiene afectaciones concretas. Después, desnaturalizar, identificar, que para digamos, ayudar de 3 ítems que son los más notorios. ¿Qué color está usando? ¿Está proponiendo? ¿Y qué adjetivo está utilizando? ¿No? Después, el tercer paso, que era operacionalizar. Bueno, ¿qué políticas públicas podemos hacer? Acción efectiva. O cómo damos cumplimiento del principio de efectividad. Bueno, cuando nos gestión nacional, bajo la dirección del doctor Baroselli, que ya está acá entre nosotros y cuando siguiéndome, nosotros trabajamos sobre podemos llevar o cómo podemos divulgar todas estas ideas que nosotros estamos advirtiendo. Las vemos desde la publicidad, es como la más directa, pero que la vemos en toda la cadena o en todos los pasos que tiene. Y así fue que pensamos un proyecto que se llamó Guía de Buenas Prácticas Comerciales en Cuestiones de Géneros y Diversidades. Nosotros en su momento desde la Dirección Nacional preparamos un proyecto
un documento base, pero dijimos, tal, no tiene sentido. ¿Cuántas prácticas o cuántas situaciones no estamos advirtiendo? Llevémoslo a la comunidad, con la comunidad, aprendamos de todos quienes quieran aportarnos, y así fue que este documento se realizó con organizaciones de la sociedad civil, con otros organismos del Estado Nacional, del Estado municipal, del Estado provincial, con universidades. Tuvo una convocatoria pública de unos cuantos meses donde, bueno, se enviaba el documento a aquel que quería participar, los aportes. Una vez que recibimos todos los aportes, trabajamos una semana por mesas donde se encontraba gente de, por ejemplo, cámaras empresariales y representantes de asociaciones de consumidores y representantes de organizaciones de la sociedad civil en materia de género. Y se debatía, y se pensaba, y se discutían. Hay muchos conceptos, no tenemos un consenso absoluto, pero respecto de qué prácticas eran sexistas o no, los consensos aparecen. Lo muy interesante de este proyecto también fue que trabajamos no solo con la mirada desde consumidores, también desde proveedores y proveedoras para, bueno, a ver, qué parte es una práctica sexista, porque no se advirtió que era sexista, y una vez que se logra advertir, se intenta revertir esta práctica. Esta política tuvo mucho de función de educación, de divulgación, de capacitación, alejado en sus inicios de una mirada punitivista. La idea es, bueno, todavía tenemos lo que concientizar, que no sea simplemente ver, sino que ahora sea ver lo que está ocurriendo, advertir que se trata de una práctica sexista. Luego de toda esa semana de intercambio efectivo y en forma personal, salió el texto final. Muchos aspectos de las relaciones de consumo, formularios, rotulados, publicidad, trato, qué prácticas sexistas, qué prácticas son sexistas y vulneran el trato digno, formularios, se trataron de abordar muchísimas etapas de consumo. Y finalmente esta guía se jerarquizó a través de una Secretaría de Comercio Interior, que es la resolución 1040 del 21, que invita a todas las empresas a adherir a esta guía, a difundirla, a practicarla, a futuro, que el hecho de comprometerse en prácticas que sean respetuosas de la dignidad, respetuosas de los derechos de las personas, que prácticas sexistas, que no sean prácticas discriminadoras. Ojalá que en algún momento se pueda llegar al nivel donde respetuosa pueda tener algún reconocimiento, porque entendemos que eso implicaría un mayor estímulo. Mientras tanto, como un compliance, ¿no? Ocurra lo que
tenemos además que seguir profundizando es en la parte de organización. En esta parte, nuestro desafío todavía está en el paso número 1, desnaturalicemos. Con ese paso y con lograr identificar de todas las que estamos viendo son las prácticas sexistas, bueno, ya no nos daríamos. Bueno, dejo de compartir, así las y los veo. No sé, Juan, si quieren hacer preguntas, todas las preguntas al final. Si les parece y están de acuerdo, podemos hacer las preguntas al final de la sesión, incluso así, si hay alguna pregunta para la doctora Piccone, también la pueden incluir a ella. Excelente exposición, la verdad, una temática, y estaría buenísimo poder avanzar en todo, en desnaturalizar, e incluso que las empresas eventualmente puedan comenzar menos nocivas en algunos casos. Y bueno, y ahora pasamos al último exponente, que es el doctor Baroselli, que tratará el tema de consumidores hipervulnerables y su marco normativo a nivel nacional como internacional. Es doctor en Buenos Aires, es profesor titular ordinario en las materias contratos civiles y comerciales y derecho regulatorio del mercado por la USAL, adjunto regular de la materia derecho civil y contratos por la Universidad de Buenos Aires, es profesor permanente de la USAL, de la UCA, de la UBA, es un investigador adscripto por el Instituto Ambrosio, director de distintos proyectos de investigación también dedicados a la temática del derecho del consumidor. Fue director nacional de Argentina en el periodo de febrero 2020 a febrero 2022 y actualmente está a cargo del Departamento de Estudios de Derecho del Consumidor del Ministerio Público de la Defensa. Sin más, ya le dejo y le doy lugar al doctor Baroselli para exposición. Cruz, muy buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Abogados, a todas las queridas y queridos colegas que están ahí conectados, y en especial también a Juan Cruz López Guillermo de esta actividad. Bueno, luego de las exposiciones de las colegas, me toca a mí hacer un breve panorama respecto a la temática de los consumidores hipervulnerables en general en cuanto al marco normativo, y también me gustaría contarles algo respecto a la jurisprudencial. La temática de los consumidores hipervulnerables es una temática que el argentino encuentra lo que podríamos llamar una prehistoria. Es decir, ya a finales de la década del 90 ha comenzado a hablar de los subconsumidores, que era un término que se utilizaba, pero especialmente estaba focalizado, llamaríamos los consumidores hipervulnerables en la vulneración, en la vulnerabilidad. ¿Y por qué preferimos utilizar entonces este término de consumidores hipervulnerables? Un término que es de entidad iberoamericana del derecho del consumidor. Pensemos que una de las cuestiones que caracteriza al derecho del consumidor es que para nosotros, nosotras, todas y todos como consumidores somos vulnerables por las cuestiones socioeconómicas de diferente poder negocial que tenemos con las empresas, por la cuestión consumidores y consumidoras en razón de la edad, del género, de la situación socioeconómica, de caracteres
mayores dificultades para el acceso a la justicia y para la protección de sus derechos, y por eso hablamos de una doble vulnerabilidad sumada a otras vulnerabilidades, ¿no? El recorrido iniciado en Argentina, la temática, comenzó, como les decía, por la construcción de la doctrina. La doctrina comenzó a plantear la necesidad de instrumentos de protección específicos, consumidores, y alguna jurisprudencia tímidamente empezó a recoger esta temática también. En el contexto de la pandemia fue el momento propicio, cuando estábamos al frente de la Autoridad Nacional de Aplicación, para el día de la resolución 139-2020 de la Secretaría de Comercio Interior, que a nivel normativa plasmó por primera vez el reconocimiento de esta categoría de consumidores hipervulnerables, y a partir de ese momento, entonces, tuvo su recepción expresa dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esa idea fue también llevada a los diferentes foros internacionales donde Argentina es parte, entró su recepción normativa en el ámbito del Mercosur, a través de la resolución 11-2021 del Mercosur, luego internalizada en Argentina, en el cual también fueron reconocidos la categoría de los consumidores hipervulnerables como sujetos de especial protección por parte del también en nuestro ámbito interno, otras reglamentaciones un poco en algunos casos particulares, ¿no? La resolución 236-2021 a las niñas, niños y adolescentes como consumidores, reconociendo su posibilidad de formular reclamos y de participar en los procedimientos. También la resolución 616 de el 2021 reconoció que consumidoras y consumidores hipervulnerables cuenten con la posibilidad de ser acompañados por un referente de resolución de conflictos, para muchas veces darles fortaleza, poder poner en palabra, acompañar en esos momentos. La resolución 994 del 2021 de la Secretaría de Supuestos de cláusulas abusivas vinculados a los consumidores hipervulnerables, de establecer diferencias arbitrarias a razón de la edad, género, orientación sexual, religión, etcétera, por parte de proveedores de bienes y servicios, establecer estereotipos en materia de género, como algunos de los ejemplos, limitas consumidores cuando se tratan de niñas, niños, adolescentes, como algunos de los ejemplos que se orientan especialmente a los consumidores hipervulnerables en la regulación, pero bueno, todavía en el campo normativo nos queda pendiente su recepción por parte de lo que sería el DOM, ¿no? Ahí cabe resaltar que varios de los proyectos de código prevén expresamente el reconocimiento normativo de la categoría de consumidores hipervulnerables para también. Pero ¿qué aplicación le ha dado? Y me parece esto, sobre todo siendo una actividad de abogados, ¿qué aplicación práctica le ha dado la jurisprudencia a la categoría
categoría de consumidor. Cruz le envié un material que lo pongo a disposición de todas y todos ustedes, en el cual he relevado ya más de 50 casos de la jurisprudencia en donde se ha aplicado consumidores hipervulnerables. ¿Y cómo se lo ha aplicado? Yo creo que donde mayor aplicación interesante ha tenido ha sido, por ejemplo, fundamentar el peligro en la demora en medidas cautelares, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a las salud, a personas con discapacidad, también en el derecho al reconocimiento del lenguaje accesible y adecuado de los proveedores. Sin duda que también ha tenido una aplicación interesante en lo que refiere a reconocer el carácter de consumidores hipervulnerables a las personas mayores, especialmente en el caso de los servicios financieros y los fraudes con ingeniería social, que muchas personas mayores sufrieron, especialmente en los momentos de aislamiento. También podemos resaltar, por ejemplo, la aplicación del concepto de consumidor hipervulnerable para conocer situaciones endeudados, de planes de ahorro, de créditos UVA, al momento de establecer medidas cautelares y también al momento de la cuestión, por ejemplo, respecto de la aplicación de la teoría de la imprevisión. Y finalmente, encontramos también una aplicación interesante de consumidores hipervulnerables en el caso de los turistas, ¿no? En los casos de personas varadas o con pasajes cancelados, encontramos también una aplicación interesante al momento de determinar los modos de devolución de esos pasajes que en el tiempo de la pandemia. ¿Cuáles, a mi modo de ver, los grandes desafíos que tenemos en materia vulnerable? Primero, creo que es fundamental la consolidación del principio de tutela de la principios generales del derecho del consumidor y su reconocimiento, como les decía, no solamente en el ámbito de la reglamentación y del Mercosur, sino también, como proponen los proyectos de código, que las políticas públicas de protección al consumidor, ustedes saben que dado la resolución 139-2020 de la Secretaría de Comercio Interior, se estableció un programa de consumidores hipervulnerables que identifica los reclamos, refieren a los colectivos de consumidores hipervulnerables y les da una tutela diferenciada en los procedimientos de resolución de conflictos, y que eso ha sido imitado también por varias jurisdicciones locales, pero creemos fortalecerse, consolidarse y mantenerse en el tiempo. También creemos que es importante que la hipervulnerabilidad se construya como el estándar de cumplimiento de las obligaciones de los proveedores en materia de información, en materia de tutela de la seguridad, ¿no? de las expectativas de los productos, porque caso contrario, si lo hacemos bajo el prisma de la idea o razonable, que quizá la tendencia europea, muchas veces el estándar de lo que esperamos respecto de eso va a ser para estos consumidores hipervulnerables. Y finalmente, consideramos que la consagración, les decía, no solamente en el marco normativo, sino en las políticas públicas y en el marco legislativo, va a definitivamente esta perspectiva del derecho del consumidor con mirada especialmente en los más vulnerables, si el Código de Defensa del Consumidor que está en tratamiento en el Congreso es finalmente aprobado. Bueno, para ir finalizando, porque no les quiero más del tiempo que se me ha asignado, quería compartir con ustedes también una frase que correo brasileño Antonio Herman Benjamín, que fue el que acuñó este término de consumidores hipervulnerables, que dijo que los consumidores hipervulnerables, exactamente por constituir una minoría o ser a menudo discriminados o ignorados, más sufren la masificación del contrato
y la pasteurización y enriquece la sociedad moderna. Ser diferente o ser minoría no significa ser merecedor de segunda clase, ni ser menos ciudadano o menos consumidor, o tener solamente una protección mera del legislador. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Agradezco nuevamente al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín, al doctor Juan Cruz López Guillermo, de Derecho del Consumidor del colegio, y por supuesto quedo a disposición de todos ustedes por si hay inquietudes, preguntas o comentarios. Excelente exposición, y por mi parte les pido disculpas a todos que tuvimos algunos problemas técnicos para el PowerPoint. Luego, si hay algún interesado en ver el PowerPoint, pueden enviar un correo que les he brindado en el chat para poder recibirlo. Pero excelente exposición e incluso excelente frase, Sebastián. Y ahora sí, ¿alguna inquietud respecto de cualquiera de los exponentes? La pueden realizar, no hay ningún inconveniente. La pueden organizando para hacerla por medio de audio, o si no, incluso si alguien eventualmente quisiera plantear su consulta en el chat, lo puede hacer y no hay ningún inconveniente con ello. Bueno, parece que no hay duda, que no hay ninguna consulta, por lo que en principio podríamos dar por sobre consumidores y vulnerables. Muchas gracias a todos los que pudieron asistir al evento, y muchas gracias a los distintos exponentes que presentes en el día de la fecha. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.